Una segunda cosa que distingue a los hombres que reflejan la gloria de Dios y que ponen a su familia a salvo es la obediencia. Yo quiero que sepan que Dios le dio a Noé, ustedes lo saben, una cantidad de orientaciones tremenda. Dice la Biblia allí en el capítulo 6, seguimos en el capítulo 6, versículo 2, y miró Dios la tierra aquí que estaba corrompida por todas la carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás por hebrea por dentro y por fuera. Y bueno, ahí empezó Dios a dar todas las orientaciones. Los detalles del arca fueron dados completamente por Dios. Las medidas, qué tenía que tener, con qué madera se iba a elaborar. Todos los detalles fueron dados por Dios. Y la Biblia lo que dice ahí, después en ese mismo capítulo, el versículo 22, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Todo lo que le mandó Jehová, él lo hizo. Así mismo, como Dios le mandó. Y también después en el versículo, en el capítulo 7, versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ese conforme a todo es, no puso Noé ninguna idea nueva. Él confió en lo que Dios le mandó. Y déjeme decirle algo, usted sabe que, o si no lo sabe se entera hoy, que demoró construirse el arca mucho tiempo. ¿Saben cuántos años? 120 años. 120 años demoró la construcción del arca. Cuando Dios habló con Noé, Noé tenía una edad de 500 años, creo. Y 620, bueno, estoy ahí, porque no me acuerdo ahora bien. Yo lo que sé es que, miren, por ejemplo, Matusalén murió el mismo año del diluvio. Cuando usted hace, tuvo un viejo maestro que sacaba esas cuentas. Lamec murió 5 años. Lamec, el padre de Noé, murió 5 años antes del diluvio. Pero su abuelo Matusalén sobrevivió a Lamec 5 años más y murió el mismo año que fue el diluvio. Usted puede sacar todas esas cuentas ahí. Ahora, cuando Dios dijo 120 años era la vida, lo que estaba hablando era de eso. Voy a darle 120 años para esto. Y el diluvio no llegó tan pronto como para que fuera algo que con la mente fresca es más fácil de concebir, sino que el tiempo pasa. O sea que Noé estuvo construyendo esa arca por mucho tiempo. Y el tiempo se justifica en muchas cosas. Primero, Noé tenía que seguir comiendo y viviendo, así que no podía dedicarse al arca solamente, tenía que seguir siendo un labrador o un pastor, lo que él fuera, y seguir manteniendo su familia y negociando, tenía que seguir su vida, pero tenía que también traer madera de lugares lejanos posiblemente, negociar con las maderas, tener el dinero para hacerlo. Construir era una construcción muy grande y sofisticada. Y el tiempo hace que las cosas se relajen. Oye, esto está muy grande, la voy a hacer más pequeña. O voy a quitarle esta habitación porque lleva una cantidad de madera que me voy a meter 2 años buscando la madera y construyendo esa parte del barco. O voy a cambiar las maderas porque estas maderas que me mandó a hacerlo Dios, pues están muy lejos y tal vez encuentro madera más fácil en otro lugar. Bueno, la Biblia dice que Noé hizo todo como Jehová le mandó. Fue estrictamente obediente a Dios. Estrictamente obediente a Dios. Y eso tiene una importancia tremenda para la Biblia y para la vida de las personas. Dios nos manda a tener obediencia total en todas nuestras áreas de la vida. Tengo una pregunta. En su relación con el hombre, ¿Dios demanda obediencia total? Respóndame, ¿sí o no? Sí. Sí. Es muy poca la oportunidad que tiene el hombre de añadir algo más a lo que Dios mandó. Dios dice, haz esto, y usted lo hace. Esas órdenes no se discuten, no se negocian con Dios. Dios da órdenes que son sencillamente hazlo y punto. Hazlo y punto, no hay más. ¿Existe la obediencia parcial? Tengo esta pregunta, ¿existe la obediencia parcial? ¿Hay obediencia parcial? ¿Existe eso? No existe. La obediencia parcial, ¿cómo se llama?
Desobediencia. ¿Usted recuerda algún ejemplo de la Biblia de obediencia parcial? ¿Recuerda alguno? Saúl, casi todos vamos a Saúl. Yo también, yo traigo a Saúl aquí. Saúl es el ejemplo más clave de todo. Ahí en 1 Samuel capítulo 15, si quieren lo pueden buscar, vamos a buscarlo juntos. 1 Samuel capítulo 15, la Biblia dice que Dios le dio una orden a Saúl a través del profeta Samuel. Tenía que ver con los amalecitas, ¿verdad? Los amalecitas que se opusieron al pueblo de Israel en el desierto. Tú ve y destrúyelos. Todo. Dios estaba mirando hacia el futuro también, ¿sabes? Y lo que esas tribus podían dañar al pueblo de Israel en el futuro. Destrúyelo todo, no dejes nada. Ni las ovejas, ni las vacas, nada, nada. Pero cuando Saúl fue, ¿qué hizo? ¿Alguien recuerda? Ajá. Cogió las vacas, cogió las ovejas y dejó vivo al rey también. Porque alguna ventaja le voy a sacar a este rey. No sé qué pensó, a lo mejor dijo, este rey debe tener alguna cueva por ahí escondida con oro y me la voy a decir antes que se muera. O este rey va a querer decirme, oye, a lo mejor el rey le dijo, oye, yo tengo familia en el extranjero que te va a dar dinero. Te voy a dar un premio de recompensa si me salvas la vida. Porque cuando a la persona la van a matar, pues ruega y ofrece. Y ofrece. Y como era rey, posiblemente tenía riquezas. Lo cierto es que la Biblia nos cuenta que él salvó esto. En el versículo del 13 en adelante, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, miren lo que le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso dice Saúl, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo, porque Samuel ya había estado escuchando las cosas, ¿no? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó. No, yo no, el pueblo. Él es el rey, el que mandaba, pero como Adán, la mujer que me diste, ¿no? Echando la culpa a alguien. El pueblo, el pobre pueblo que yo amo, ¿no? Perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y entonces, ahí le dice Saúl, déjame declararte lo que dice Jehová. Y ahí el juicio de Dios completo contra Saúl. Pero en el versículo 20, alguien me lee qué fue lo que dijo Saúl, qué respondió Saúl. Léamelo ahí, a ver, Walter, tú léamelo ahí. Sí, 2 Samuel 15, 20. ¿Qué dice? Miren, el 19 le dice Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel, ¿qué dice? Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Él le dice, no, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído al rey de Amalec, al rey Agar, y he destruido a los amalecitas. O sea, para Saúl él había cumplido, pero él había cumplido a medias. Él no obedeció totalmente. Y eso hizo la diferencia, hermano. Eso hizo la diferencia. Eso hizo la diferencia. Si seguimos leyendo ahí, él después dice Samuel en el versículo 22, se complace Jehová tanto de los holocaustos, de las víctimas, como de que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hay una realidad, no hay obediencia parcial. Uno pudiera pensar, Saúl obedeció más que desobedecer. Porque reunió al pueblo, fue, destruyó a esa gente. O sea, que Saúl entendía que había obedecido perfectamente, pero había obedecido parcialmente. Hubo un detalle en que dijo,
esto lo voy a salvar. Hay otros textos de la Biblia igual. Hay otros textos de la Biblia igual. El pueblo de Israel, cuando va a tomar Jericó, ¿qué le dijo Dios? Nada, nada. Pero ¿qué hizo Acán? Tomó y escondió, hizo un hueco debajo de la tienda de él ahí y escondió algunas riquezas. Cuando fueron a Jai, perdieron. Y cuando Josué le dice al Señor, ¿qué pasa? Él le dice, aquí hay anatema en tu pueblo. Porque alguien tomó lo que yo dije que no podía tomar. Habían obedecido en todo, pero había un punto en el que habían fallado. Y eso dañó todo. Por eso la Biblia dice también que el que obedece la ley de Dios totalmente, pero infringe en un punto, ¿qué dice? Es culpable de toda la ley. Es culpable de haber infringido toda la ley. Por eso no hay justo ni uno. No lo hay. Ahora, ¿cuál es el punto en todo esto? Que cuando la Biblia nos enseña de la obediencia, nos dice que Dios lo que quiere es una obediencia total. Total. Tengo una frase aquí y quiero que me digan si es cierta o es falsa. De Dios es la ley, el mandamiento, el precepto, el estatuto y la ordenanza. ¿Y del hombre qué cosa es? El obedecer. ¿Es cierta o falsa esa? Es cierta. La ley, el mandamiento, el precepto, el estatuto, la ordenanza. Bueno, déjeme decirle que es un estudio grande saber que cada una de estas cosas tiene sus diferencias. La Biblia habla de todas ellas. Pero hay un pasaje en la Biblia que quiero que busquemos en Génesis 26. Por favor, vayan conmigo a Génesis 26. Si usted recuerda, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que que iba a dar una familia y que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y todas estas cosas. Después le dio un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Aunque Abraham en algún momento pensó que el hijo de la promesa no era Isaac, en algún momento pensó que era Ismael, pero después aceptó a Isaac. Pero hubo un momento con una hambruna muy grande en tiempos de Abraham, una hambruna, y Abraham tomó la decisión de ir a Egipto. ¿Recuerdan? Fue a Egipto. Estando allí, el faraón vio a Sara muy hermosa y que dijo él que era su hermana. Era su hermana. Y la gran realidad es que Abraham también, a pesar de ser un hombre maravilloso, no fue perfecto en todo. Pero fue perfecto ante Dios en el sentido ese que le hablaba, esa integridad. Dios habla de Abraham como un hombre íntegro. Como un hombre íntegro. Como un hombre especial. Y su hijo Isaac pasó por un momento que, miren, que es como copiado a papel carbón, como decíamos cuando existía el papel carbón. Yo no saben lo que es eso. Una copia fiel de lo que sucedió en este pasaje del capítulo 26. ¿Alguien me lo lee del 1 al 6, por favor? Alguien se ponga en pie y me lea Génesis 26, del 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Hasta ahí la palabra. Miren esto, se repite la hambruna, dice la Biblia, como en los tiempos de Abraham. Y ellos eran nómadas, ellos tenían sus casas de campaña, las desbarataban y se movían el lugar, se movió a la zona esta de Gaza, allí cerca del rey de los filisteos.
Y Dios le dice, mira, quédate aquí en Gerar, no desciendas a Egipto, porque Dios vio la intención, no lo dice la Biblia que así fuera, pero nosotros la podemos percibir, la intención que tuvo tal vez de ir a Egipto. ¿Saben? Egipto era el lugar donde había mucha comida. El rey del grano en los tiempos aquellos era Egipto. La orilla del Nilo, que se inundaba en una época del año y bajaba en otra, era especial para sembrar. Se sembraba el trigo, la cebada. El granero del mundo en aquel tiempo, ahora es Ucrania, aunque Ucrania está en guerra ahora, pero el granero del mundo de aquellos tiempos era Egipto. De hecho, el imperio romano se sustentó en la comida de Egipto, trayendo de Egipto el alimento. Así que cuando había una crisis de este tipo, el lugar donde más comida había era Egipto. Y era la tentación de ir a Egipto. Pero Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Y él no lo hizo, él obedeció a Dios. Pero es interesante que su padre no había ido a Egipto, no desobedeciendo a Dios, porque Dios no le pasó a Abraham como a su hijo, que le dijo, no vayas. Pero el padre había ido y había cometido aquel error. Que Isaac repite, porque si nosotros leemos los versículos que continúan aquí, nos vamos a dar cuenta que también alguien se fijó, el rey Gerar se fija en la esposa y le dice, y esta es mi hermana. También dijo que era la hermana. Y también cometió ese error. Pero es interesante lo que dice ahí en Génesis de Abraham, en ese versículo 5, 26:5. Dice en el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, independientemente de que, como dijimos, Abraham era un ser humano, Dios destaca de él su compromiso con la obediencia. Su compromiso con la obediencia. Dios le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela, y él arrancó y se fue. Haz esto y lo hizo. Haz aquello y lo hacía. Él era obediente a Dios. Entonces, oyó su voz, dice Dios, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso dice el Señor. En la relación del hombre con Dios, la obediencia tiene características distintivas de otras relaciones de obediencia. ¿Qué cosas son positivas? El que obedece, ¿qué le pasa? Triunfa, crece, vive mejor, tiene gozo, riquezas espirituales y vida abundante. ¿Eso es verdad o no? El que obedece tiene eso. Ahora, el que desobedece, cuestionando el mandamiento que Dios nos dio, o torciendo, porque a veces también pasa eso, torciendo a la conveniencia nuestra, a la palabra estricta de Dios, entonces este es abatido, cae continuamente, su vida es un lamento, fragilidad, y su fin será fin de dolores. ¿Eso es verdad o no? Ahora, eso nosotros lo vemos en la Biblia, pero dígame si usted, los que han vivido un poco más, lo han visto o no lo han visto en la vida de las personas, en el tiempo presente. Yo he visto eso. Uno ve a las personas en la iglesia donde uno comparte, la gente que es obediente, las personas que tú dices, cumple la palabra de Dios. Y cuando ves sus vidas, son vidas que Dios ha prosperado para bien. Y la prosperidad es todas estas cosas. Crecer, vivir mejor, tener gozo, riquezas espirituales, vida abundante. La riqueza material es una riqueza relativa a lo que la persona realmente necesita. Y ser rico no es tener mucho, sino tener lo que te hace vivir correctamente y bien. Y hay muchos que pueden decirte, yo soy rico, y tú dices, pero usted no es millonario, pero es rico. Y hay millonarios que son muy pobres. Hay millonarios que son muy pobres, pobres en el sentido de la vida. El dinero no les da lo que ellos consideran felicidad. Y ese es un mundo para meternos ahí, pero lo que quiero recalcar es la obediencia. Cada vez que veo, un día estaba aconsejando a una joven que había fracasado dos matrimonios. Había crecido en la iglesia, pero había fracasado 2 veces matrimonialmente. Y vino a mí para pedirme consejo porque estaba en una relación con un muchacho que no era cristiano. Y ella estaba teniendo dificultades en esa relación. Y yo y mi esposa estábamos ahí aconsejándole, y un momento que yo le dije, mi hermana, te has pasado la vida tomando decisiones por ti misma sin contar con Dios. Y no te ha ido bien. Y vas a tomar una nueva decisión ahora, y la vas a tomar igualito que tomaste las anteriores, sin haber preguntado a Dios y sin haber investigado qué le agrada y no le agrada a Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Vas a fracasar otra vez. ¿Vas a fracasar otra vez?
Porque has desoído la voz de Dios. Has desoído la voz de Dios. Es increíble cómo las personas a veces creen que haciendo las cosas como ellos creen van a tener los resultados que ellos esperan. Pero la Biblia dice que el que obedece a Dios, ese va a tener los resultados que verdaderamente Dios le ha prometido. Prometido. Y Dios hace promesa, hermano. Cuando Dios le dice esto, ahora le dice, a Isaac le dice, te voy a hacer la misma promesa que le hice a tu padre. Está ahí en el versículo 4, ahí le dice, y yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar. Le repite la misma promesa de Abraham a Isaac. Pero la obediencia tiene que ir aquí. Si no, no vamos a ningún lugar. Y usted va a la Biblia y dice, cuando el pueblo fue desobediente, le pasaba todo lo malo. Llegaba un rey que buscaba a Dios y se acercaba a Dios y obedecía a Dios, y de pronto todo empezaba a mejorar. Llegaba un rey que de pronto se alejaba de Dios y todo empezaba a empeorar. La obediencia hace una gran diferencia. Miren, hermanos, vamos a terminar esta parte, vamos a cerrar aquí. Noé obedeció sin cuestionar y lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia lo salvó a él y a su familia y preservó los animales. Déjenme decirle que él no pretendió ser arquitecto allí y decirle al Señor, Señor, pero este barco, Noé tampoco tenía mucha experiencia de barco, ¿saben? Donde él vivía. Pero saben que el arca no es un barco. El arca no es un barco. Un barco se construye para navegar. Por eso se le construye arquitectónicamente, vamos a decirlo, si lo puedo decir así, o estructuralmente de tal manera que pueda no solamente flotar, sino también avanzar. Pero el arca, de hecho, el arca no se le llama barco, se le llama arca, porque arca es un cofre, es una cosa cuadrada. El arca fue hecha para flotar, no para navegar. La idea de Dios no era que saliera a surcar los mares, sino que flotara en medio de la turbulencia, de la tempestad y de la tempestad. Déjeme decirle que fue bastante fuerte. Fue bastante fuerte, como lo describe la Biblia. Se abrieron las aguas de arriba y se abrió la tierra y salió agua de abajo. Y la inundación fue muy rápida. Así que fue algo terrible. Fue algo terrible. Ustedes aquí vivimos en Florida, aquí hay inundaciones. El ciclón que vino hace poco dejó inundaciones, las inundaciones en nuestros países. Noé no estaba acostumbrado a ese tipo de inundaciones, tal vez no la había donde él vivía. Pero lo cierto es que él hizo conforme a lo que Dios le mandó. El mandato de Dios parecía imposible de cumplir. Óigame, dime si no parecía imposible. Y construir ese tamaño de barco con una persona que tal vez no tenía el conocimiento de dónde sacar la madera, cómo hacer todo eso, dónde sacar el dinero. Pero además, no solamente eso, después que la termino de construir, ¿cómo meto yo los animales ahí? Parecía difícil, y después que estemos flotando. O sea, él no se puso a pensar cuán difícil podía ser, ni qué resultados traería. Él sencillamente creyó y confió y obedeció. En la vida va a ser así. Y los jóvenes que tienen más por vivir, hay decisiones que van a pesar para toda la vida. Y si usted quiere tener, y los jóvenes desde ahora tienen que amar a su familia. Yo cuando estaba soltero, como ustedes jóvenes en la iglesia, yo aprendí que el amor por mis hijos lo podía tener desde ya. Yo voy a tener hijos, quiero amarlos. Lo primero que tengo que hacer es buscar una buena mamá. Una buena mamá. Así que la mujer que yo voy a elegir no solamente es porque está bonita, porque sé yo, sino va a ser la mujer que Dios quiere para mí, la madre de mis hijos. Y la obediencia es central. No es una yugo desigual con una incrédula. No se busquen una mujer inconversa. Partan de ahí. Yo descubrí, jóvenes, que la manera de encontrar novia de un cristiano es la más fácil del mundo. Es la más fácil del mundo. Yo viré la cosa al revés. Yo dije, conseguir novio de un cristiano cuando yo era inconverso. Escribí hasta tengo un escrito por ahí sobre eso. Es la más fácil. Porque Dios quiere que yo no me quede solo. Dios quiere que yo tenga una pareja. ¿Está claro? No es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere una pareja para ti. Ahora, si tú dices, como Dios en sus mandamientos me dijo, mira, las inconversas no. Oh, bárbaro. Ya yo sé que la que Dios tiene para mí está en un rango más pequeño de encontrar. No es lo mismo que te digan, hay que encontrar estos espejuelos en el mundo entero que decirte hay que encontrar lo que hay adentro de este templo. Está más fácil. Está más fácil encontrarla.
Eso fue lo que pensé, porque los cristianos muchas veces piensan, voy a encontrar una novia en la iglesia, si hay pocas, en el mundo hay mucho más para encontrar, sí, pero es que aquello está prohibido. Yo después dije, yo quiero ser pastor, quiero servir a Dios. Y mi pastor habló claro conmigo, la esposa que tú necesitas ya no es cualquier esposa, sino una con llamamiento, con deseo de seguirte, con integridad, con fidelidad y que te apoye en el ministerio. Eso hizo más chiquito todavía el grupo, porque había muchas muchachitas en la iglesia que estaban en las cosas de la bobería, como decimos. Y ahora las mías, cuando una muchachita de esas se enamoraba de mí, se fijaba en mí de esa laborería, decía, esta no es. Esta no es. Así fui yo cercando el círculo y encontré a mi esposa. Y soy feliz. Hay que tener jóvenes, fidelidad a Dios. Y saben, cuando hablamos de obediencia, el ejemplo más grande de todos, ¿cuál es? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el ejemplo más grande de obediencia que Dios nos dio. Hebreos, por ejemplo, bueno, ya me va a proyectar ahí. Miren, no es posible reflejar la gloria de Dios sin obediencia. Y la Biblia habla de que Jesús fue el resplandor de la gloria de Dios, ¿verdad? Él es Dios que vino a este mundo. Pero nosotros no podemos olvidar nunca de que también Él fue humano. ¿Jesús era 50% Dios, 50% humano? No. ¿Cuánto era? 100% Dios, 100% hombre. Era 100% hombre. Eso no podemos olvidarlo nunca. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Eso para nosotros está muy bien. Nos pasamos la vida estudiando sobre su divinidad, pero muy pocas veces estudiamos sobre su humanidad. Jesús fue humano. 100% humano. No un poquito y una combinación. 100% un hombre. Así que como hombre Él tuvo que obedecer. Por eso la Biblia dice, fue tentado en todo. Fue tentado en todo, pero Él fue obediente. Así que la gloria de Dios por su divinidad, pero también por su obediencia a su voluntad. El temor de Dios ligado a la obediencia. Pero Jesús es el ejemplo más grande, más grande. Hebreos 11:7 dice acerca de Noé, que obedeció el mandamiento porque tuvo temor de Dios. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Temor. Ahí estuvo basada más que nada toda la obediencia.